Hola, mi nombre es Nicole Martino y hoy día les voy a hablar de la farmacología de los canales de calcio, sus agonistas y sus antagonistas. Tenemos tres objetivos. El primero es entender que el calcio es un catión importante que participa en distintas funciones del cuerpo humano. También tenemos que conocer la clasificación de los canales de calcio y por último, los antagonistas, los agonistas de estos canales y sus principales efectos. Entonces, empecemos con las generalidades. Tenemos que los canales de calcio son proteínas que van a estar ubicadas en las membranas celulares y que van a regular la entrada de los iones calcio al interior de la célula. Estos canales son cruciales para diversas funciones fisiológicas, incluyendo la contracción muscular, el crecimiento de la persona, la secreción hormonal, la transmisión de impulsos nerviosos, la liberación de neurotransmisores, regulación cardíaca y la apoptosis. Hablando sobre su estructura y sus subunidades, nos dirigimos a la parte derecha de la PPT, donde vemos que los canales de calcio van a estar compuestos por varias subunidades: la alfa 1, la beta, la alfa 2 unida a la delta, y la gamma. Entonces tenemos que la alfa 1 va a tener 4 dominios, cada uno con 6 dominios transmembrana, ¿no? Y tenemos que la beta va a activar e inactivar a la subunidad alfa 1. La siguiente, estas pequeñas subunidades, la alfa 2 y la delta, van a estar unidas por puentes disulfuro. Y la siguiente, pues la gamma, tiene 4 segmentos transmembrana. Entonces, hay que recordar aquí que la subunidad alfa 1 va a formar el poro del canal y es el responsable de la conducción iónica, mientras que los demás van a modular propiedades del canal y su interacción con otras moléculas. Recordando, la alfa 1, como bien dice en la diapositiva, es el sensor de voltaje, así que no hay que olvidar esto. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los canales de calcio. Vamos a ver que van a haber tres tipos: los canales dependientes de voltaje, los canales operados por parámetros físicos y los canales operados por ligando. Empecemos con los canales dependientes de voltaje, que se van a abrir a cambios en el potencial de membrana. Relativamente son los más importantes, así que no deberían olvidarlo, y así no deberían olvidar los tres tipos de canales. Entonces, como vemos en la parte derecha, van a haber varios subtipos de canales de calcio. Tenemos al tipo L, al tipo PQ, al tipo N, al tipo R y al tipo T. Entonces vamos a ver que varios van a tener varios genes, que después vamos a hablar de ellos. Por ahora, concentrarnos que el L, el PQ, el N y el R van a tener un alto voltaje, por ende una alta despolarización y un alto umbral. Lo que está de verde, que vendría a ser solo el T, tiene un bajo voltaje. Solo el T tiene una baja despolarización y solo el T tiene un bajo umbral. Entonces, algo que ha venido ha sido los canales tipo L. Entonces, estos van a estar conformados por algunos genes, ¿no? Y están involucrados en la contracción muscular, regulación de la frecuencia cardíaca y liberación de neurotransmisores. Entonces tenemos que está formado por el CAP 1.1, que vendría a mediar la contracción, el 1.2, que viene a mediar la tonicidad y la contracción, la 1.3, que va a segregar adrenalina, y la 1.4, que libera neurotransmisores. Ahora, los demás canales de calcio, el PQ, N, R y T, van a estar más asociados a lo que es la regulación de la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso y la generación de potenciales de acción. Ahora pasemos a hablar de otro tipo de canal de calcio. Tenemos a los operados por parámetros físicos y a los operados por ligando.
Los operados por parámetros físicos, como bien dice su nombre, va a responder a estímulos físicos, como la temperatura, el calor, el frío, irritantes químicos y también la presión. Tenemos a dos receptores que no deberían olvidar, que es el TRVP5 y el TRVP6. El primero, el 5, vendría a estar ubicado en el riñón y el segundo, el 6, está ubicado en el intestino. Ahora, sobre los canales operados por ligando, como dice su nombre, se van a abrir en respuesta a la unión de un ligando específico al receptor. Entonces, como receptores importantes que deben aprender son el MMDA, el GABA-A, el IP3R y el RYR. Entonces, tenemos a los ligandos del NMDA, vendrían a ser el glutamato, la glicina. Ligando del GABA-A vendría a ser el GABA. Ligando del IP3R vendría a ser el IP3. Y ligando del RYR vendría a ser la ranitidina, ¿no? Que es RY. Entonces, a modo de resumen, tenemos a estos tres tipos de canales de voltaje. Tenemos que el primero, los dependientes de voltaje, vamos a acordarnos porque van a ser letras. El L, el PQ, el N, el R y el T. Recordando que el T va a ser el que tiene una menor despolarización que el resto de canales dependientes de voltaje. También tenemos a los operados por parámetros físicos que responden a estímulos físicos, que van a ser el TRVP5 y el TRVP6, ubicados en el riñón y en el intestino respectivamente. Por último, tenemos a los operados por ligando. Como receptores vamos a encontrar el NMDA, el GABA-A, el IP3R y el RYR. Ahora vamos a ver lo que son los agonistas de los canales de calcio. Tenemos a la maitotoxina, o también llamada MTX, que es un potente activador de los canales de calcio, que entonces va a aumentar la entrada de calcio, justamente porque es un agonista. Entonces va a tener efectos tóxicos. Es un compuesto natural que va a estar producido por dinoflagelados que se van a encontrar en el mar. Estos asimismo lo pueden consumir los peces. Y esto puede afectar a las personas justamente porque vamos a consumir peces. Entonces tenemos a uno, la maitotoxina. Ahora tenemos al otro, que también ha venido, que es el BAI K8644, que aumenta la contractibilidad cardíaca, como hacen la mayoría de los agonistas, todos los agonistas de los canales de calcio. Entonces, esta va a estar derivada de nifedipino, que va a ser un antagonista y que después vamos a hablar de esto. Y es solo para investigaciones. Entonces, como efecto de los agonistas, tenemos que son vasoconstrictores. Va a haber una mayor contracción del músculo cardíaco y el isovascular, una mayor resistencia vascular periférica, una mayor presión arterial y una ligera disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora, hablemos de los antagonistas de los canales de calcio. Los antagonistas de los canales de calcio van a inhibir, como bien son antagonistas, la entrada de iones calcio a través de canales tipo L. Entonces, ya hemos visto como funciones que el calcio es esencial para la contracción muscular. Por lo tanto, su bloqueo resulta en una relajación del músculo liso y una disminución de la contractibilidad cardíaca, ¿no? Entonces, como vemos en la derecha, esto puede llevar a una vasodilatación, que va a ser por una relajación de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces va a reducir lo que es la resistencia vascular periférica y por ende reduce la presión arterial. Entonces también como efectos disminuye la frecuencia cardíaca, como efecto también reduce lo que es la contracción del músculo cardíaco. Entonces esto vendría a ser lo que es el efecto inotrópico negativo. Ahora, estos van a servir para la hipertensión arterial
la angina de pecho y las arritmias. Para estos tres van a servir mucho lo que son los antagonistas de los canales de calcio. Y entonces, los antagonistas se van a clasificar principalmente en dos grupos, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Dihidropiridinas o DHP, ¿no? Entonces, en el cuadro de amarillo tenemos esta clasificación. Los DHP, dihidropiridinas, van a tener una mayor selectividad vascular. Y después voy a explicar esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos al nifedipino, al amlodipino y al felodipino. Recuérdenlo porque terminan en ino, ¿no? A los dihidropiridinas, en cambio, las no dihidropiridinas van a tener una menor selectividad vascular. Entonces, como ejemplos acá, tenemos al verapamilo y al dialtesem, ¿no? Entonces, estos dos medicamentos afectan tanto al músculo cardíaco como al vascular y como ya hemos visto que sirven para la hipertensión, angina de pecho y arritmias, también tienen efectos antiarrítmicos, ¿no? Y tienen un efecto predominante sobre el músculo liso vascular, entonces, ¿qué provocan? Una vasodilatación, ¿no? Dependiendo de si aplicamos dihidropirina o dihidropirona, va a ser una dilatación potente o no. Y bueno, por último, y siguiendo, recalcando, que es importante recordar aquí que sirven para la hipertensión arterial, la angina de pecho y las arritmias. Este vendría a ser un resumen de los antagonistas de los canales de calcio, ¿no? Faltó mencionar que las no dihidropiridinas se pueden clasificar como benzodiazepinas, como el dialtazem, y las fenilalquilaminas, como el verapamilo. Además, las hidropirinas, como ya hemos visto que tienen una mayor selectividad vascular, va a tener un mayor efecto en la vasodilatación, va a ser un efecto más potente. Y las no dihidropiridinas van a tener una menor selectividad vascular, por lo que tienen menor efecto en la vasodilatación, ¿no? Acá, volviendo a recalcar que las dihidropiridinas, como buena memotecnia, deben recordarlo que siempre van a terminar en ino. No todas, pero siempre, la mayoría de veces. Entonces, nifedipino, amlodipino, felodipino, lacipidino. Y las no dihidropiridinas tenemos al diltiazem y al verapamilo. Entonces, tenemos a la pregunta 1. Un paciente presenta debilidad muscular, fatiga extrema y baja respuesta a estímulos nerviosos. ¿Qué función de los canales de calcio podría estar alterada en este paciente? Tenemos a la contracción muscular y la transmisión de señales nerviosas. B. Regulación de la presión arterial. C. Liberación de neurotransmisores en la sinapsis. O D. La regulación del ritmo circadiano. Bueno, ya hemos hablado un poco de las funciones del calcio, ¿no? Entonces la respuesta va a ser la A, que va a ser la contracción muscular y la transmisión de señales nerviosas, ¿no? Porque van a ser funciones fundamentales del calcio. En la contracción muscular, los iones de calcio van a desempeñar un papel crucial, lo que es el llamado acoplamiento, excitación, contracción, que van a verlo más adelante, ¿no? En otros cursos, donde la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico van a permitir la contracción del músculo, ¿no? Y una alteración en estos canales podría afectar la capacidad de los músculos para contraerse adecuadamente, lo que va a explicar la debilidad muscular y la baja respuesta a estímulos nerviosos. Ahora tenemos a la pregunta número 2. Un paciente llega a urgencias con síntomas de dolor torácico severo, una dificultad para respirar y edema en las extremidades inferiores. Además, tiene antecedentes de hipertensión severa y recientemente fue diagnosticado con arritmia ventricular. ¿Qué sucedería si se le administra diltiazem? A. El paciente puede experimentar una mejora en la función cardíaca y alivio del dolor torácico. B. Los síntomas de arritmia podrían persistir, pero la hipertensión disminuiría significativamente. C.
La administración de diltiazem puede resultar en una disminución de la frecuencia cardíaca y mejoría de los síntomas de arritmia. D. La presión arterial del paciente podría disminuir rápidamente, pero los síntomas respiratorios podrían empeorar. Entonces, vamos a ver que la respuesta y la opción más probable sería la C. La administración de diltiazem puede resultar en una disminución de la frecuencia cardíaca y mejoría de los síntomas de arritmia. Hemos visto que el diltiazem es un fármaco que es un antagonista, un bloqueador de los canales de calcio, y que hemos visto que se usa para tratar la hipertensión arterial, como hemos visto. En el caso del paciente, el diltiazem sería administrado para tratar la arritmia y reducir la presión arterial. Hemos visto arritmia e hipertensión. Para controlar ello, usamos bloqueadores de canales de calcio. El diltiazem, al bloquear los canales de calcio en la célula del músculo cardíaco en este caso, disminuye la frecuencia cardíaca y por ende la contractibilidad del corazón. Entonces esto es beneficioso para tratar lo que son las arritmias ventriculares. Y además, al reducir la presión arterial, puede ayudar a mejorar la función cardíaca y reducir el dolor cardíaco, el dolor torácico, asociado con la hipertensión. Entonces, ¿por qué las otras opciones son menos probables, no? La primera está bien, pero es muy general. Y en el caso de preguntas así, siempre hay que marcar la que esté más adecuada para el tema, ¿no? La que sea mucho más completa. Entonces, la primera es muy general y no especifica muy bien sobre el mecanismo del diltiazem, y justamente es lo que está involucrado en la pregunta. La segunda opción nos dice que los síntomas de arritmia podrían persistir, lo cual es menos probable, dado el mecanismo de acción de diltiazem del que ya hemos hablado, ¿no? La tercera opción es la más cercana a la correcta, ¿no? Es correcta, pero se centra únicamente en los síntomas de arritmia, ¿no? No aborda los otros síntomas del paciente. No quiero decir que esté mal, está bien. Y justamente en esto quería recalcar porque estamos hablando del diltiazem mismo, como se indica en la pregunta. La cuarta opción es menos probable, ya que el diltiazem, al disminuir la presión arterial, no debería empeorar los síntomas respiratorios. Entonces, como resumen, tenemos que los canales de calcio son proteínas que regulan la entrada de los iones calcio y son cruciales para la contracción muscular, la transmisión nerviosa y la liberación de hormonas. Estos canales están compuestos por 4 subunidades: alfa 1, beta, alfa 2, delta y gamma. La alfa 1 forma el poro del canal y es el sensor de voltaje, es responsable de la conducción iónica. Además, hay 3 tipos de canales de calcio: los dependientes de voltaje, que van a ser las letras, los operados por parámetros físicos y los operados por ligando. Además, y por último, sus antagonistas están clasificados en dihidropiridinas y no dihidropiridinas y son efectivas en el tratamiento de la hipertensión. Y eso sería todo. Gracias.